Otro día, otra sección, Emprende Ahora. Estamos aquí en el aposento de la verdad. Mi nombre es Luis Castellanos y esto es Emprende Ahora. Señor, aquí con nosotros tenemos una persona que captura momentos y cuenta increíbles historias. Ayúdenme a recibir aquí con nosotros a Alondra Ángeles. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te trató ese tráfico en la calle? No, llegamos a tiempo, me planifiqué bien. Sí, bien. no encontraste tapones a esta hora. Sí, pero lo manejamos. Lo manejamos. Entonces, tú sabes que, y tú sabes más que yo de eso, que en las redes sociales mucha gente plasma lo que quiere mostrar, pero no plasma lo que está detrás. Es como cuando tú tiras, no sé si tú has visto en las películas, esa imagen que ponen y salen como una letra después que se mojan. Sí. Entonces, yo creo que siempre detrás de una historia que tiene mucha luz, hay una historia de mucha oscuridad. Entonces, a mí me gustaría que tú nos contaras cómo fue que tú empezaste en este mundo de la fotografía. Ok. Bueno, mira, yo siempre he sido una apasionada de la tecnología. ¿De la tecnología? De la tecnología, wow. Sí. Y de las imágenes, pero de la parte sentimental de las imágenes. Yo luego de explorar la fotografía de manera personal, nada artístico, cuando yo estaba, qué sé yo, en el colegio, en los primeros cursos de básica, yo siempre era la que llevaba la cámara al colegio para los días de colores, y esa soy yo, la que tiene las memorias de todos los field days, de todos los paseos, esa era yo. Pero luego que fui creciendo, que empecé a desarrollar la pasión por la tecnología, empezó a parecerme muy atractivo el hecho de la postproducción, de hacerle postproducción a la fotografía. Y nada, el tiempo me llevó a interesarme por las cámaras de DSLR. Se empezaron a poner de moda, muy de moda. Para los que no sabemos ese idioma, por favor, tú no puedes traducir que la marca Exacto. Las cámaras DSLR son Digital Single Lens Reflex, que son básicamente las cámaras que ustedes ven que se le cambian los lentes, o sea, la cámara profesional. Profesionales. Básicamente. Entonces, nada, tengo un padre que le encanta la tecnología también. Por él fue que empezó a despertárseme la curiosidad por explorar ese mundo más profesionalmente. En mi casa siempre han habido cámaras tipo reflex. Y nada, a partir de ahí empecé como a experimentar. Aproximadamente como en el 2006 se empezaron a poner de moda las cámaras digitales. Esto empezó a ser como algo muy común. Ya no era una herramienta que tenían solamente los profesionales. Empezaron a ponerse muy asequibles para el público en general. Y nada, el mercado se saturó y empecé a experimentar con mis amigas. Como empezamos todos los fotógrafos, yo sé que el que me está escuchando lo más seguro se siente súper identificado. Empezarle a hacer fotos a la primita, a la amiga del colegio, etcétera. Entonces, ¿cuál fue tu primer contacto? ¿En qué año fue tu primer contacto con tu primera cámara? ¿Y cuál fue tu primera cámara? Bueno, mi primera cámara no fue una profesional, evidentemente. Era una point and shoot. Es un tipo de cámara que todos conocemos, claro, que básicamente es la de bolsillo, que todo el mundo conoce. Era digital, era de esa que... Exacto, una point and shoot, así se llama. You point and you shoot. Tú nunca llegaste a sonar de esa coda que te la tiraba y después tenía que ir. Probablemente, ya no recuerdo. Ya no recuerdo, ok. Ya no recuerdo. Yo usaba cámaras desechables también. Desechables, sí. Ah, bueno, sí. Esas que eran de rollito, que tú ibas y... Ajá, y tú depositabas la cámara entera porque... Ajá. Exacto, no te la devolvías. Después había que botarla, sí. Exacto. El negocio tenía que, tú sabes, seguir. Claro, 100%, sí, yo pasé por todo eso. Yo sí debo admitir que no soy una gran conocedora del mundo de film, claro. sea, yo soy una millennial, claro, que se introdujo a este mundo ya cuando las cámaras digitales estaban en su apogeo, claro, y la verdad que no es mi área, pero me parece súper interesante, la verdad. Y tuve la oportunidad de hacer revelado yo misma en la universidad. Yo me gradué de UNIVE y ahí creo que mi promoción fue la última que tuvo acceso al cuarto oscuro. Eso era como una cosa
Era como un laboratorio al oscuro, o sea, no sé si ustedes han visto con la luz roja con la también. luz roja, exacto, sacando el revelado con muchísimos químicos por horas y horas encerrado. O sea, era una experiencia muy cool, pero era demasiado trabajo, o sea, no. Me gusta la tecnología. Ya. Di que gracias a Dios que la mía fue digital la primera. Exacto. Entonces, ya me imagino que tú estabas en el colegio y ya tú tenías claro lo que tú querías en cuanto a la profesión. Tú tenías 15 años en el 2006, me dijiste. Exacto. Exacto. Mira, Y ya tú yo, estabas acercándote a lo que era high school y culminando el high school, la exacto. secundaria. Entonces, Sí, como yo te decía fuera de cámara, yo he sido una suertuda de haber conectado con una pasión desde muy temprana edad. Y eso hizo que yo pudiera explorar eso sin ataduras. ¿Cuáles ataduras? Como por ejemplo tener que hacerlo por el dinero, tener que hacerlo pensando exactamente en las expectativas de una persona como un cliente. Yo sé que que soy un caso aparte, digamos, porque cuando tú emprendes, tú tienes tú tienes el reto de que tú tienes que lidiar con unas expectativas de alguien que te está pagando. Y te da mucho miedo, eso genera mucho miedo. Pero como yo empecé tan joven y no tenía necesidad de trabajar, gracias a Dios, pude caerme muchas veces, pude entender qué me gustaba, qué no, y experimentar con mi estilo bastante. O sea, tuve mucho espacio para experimentar con estilos de retoque, de iluminación, y que también colaborar con otras personas que también eran igual de jóvenes, pero que le gustaban otras cosas, como el maquillaje o el estilismo de moda. Y fue una etapa bastante preciada, la tengo en mi corazón como algo bastante preciado porque me enseñó mucho y fui muy libre. Fue bastante libre y fue bastante cool poder aprender tan temprano, la verdad. entonces en tu cabeza nunca existió ningún tipo de duda a la hora de escoger lo que tú querías hacer. No te puedo decir que no, pues te estaría mintiendo, Sí. porque es normal uno dudar, o sea, yo no te puedo decir, sí, yo me la sabía todita, o sea, no, pero te puedo decir que mi norte siempre fue la fotografía, realmente. Te puedo decir, sí, que en un momento en la universidad, cuando yo estudié publicidad, yo pude preguntarme en un momento más o menos cuál iba a ser mi enfoque, porque la publicidad tiene un enfoque de producción, la fotografía es una de las ramas de la producción, pudiera Claro. haber sido cine o la producción como tal, y también hubo un tiempo en el que a mí me interesó mucho la parte del mercadeo, o sea, la comunicación, el negocio, las estrategias detrás de la publicidad, me llamó muchísimo la atención en su momento. Pero nada fue más fuerte que mi pasión y además, como ya yo tenía un trabajo, o sea, era un hobby al principio, pero luego se fue convirtiendo en un trabajo mientras estuve en la universidad. Eso hizo que yo tuviera un compromiso mayor con yo seguir ese camino. Ya cuando yo estaba en el segundo año de la universidad, yo estaba haciendo campañas publicitarias. Recuerdo que hice mi primera campaña publicitaria fue en el tercer año creo que en el tercer año de universidad, fue de chocolate embajador. Y recuerdo perfectamente que en ese año yo estaba haciendo producción dentro del pensum de publicidad en Unive en ese entonces. Y mi libro de producción para poder hacer esa campaña fue, digamos que mi examen final para la clase de producción. O sea que todo me sirvió. Fue una campaña que se puso en vallas en la 27. Fue un trabajo que realmente me dio muchísima experiencia porque evidentemente, como yo no sabía lo que era producir una campaña, yo me encargué de muchas cosas que el fotógrafo no tenía que hacer, como por ejemplo, gestionar un casting, gestionar personal de dirección de arte, armar una gran cantidad de cosas que hoy en día sería imposible yo hacerlo sola. Pero eran proyectos que en su momento eran de bajo presupuesto, era algo muy nuevo para mí, yo le dije que sí a todo y ahí aprendí muchísimo. Antes de eso también logré hacer una campaña para Poncha Crema de Oro, como en el segundo año de la universidad, junto a otros amigos de la universidad, pero estos eran clientes reales, o sea, estos no eran proyectos de universidad, estos eran clientes reales que fueron ejecutados por gente de mi edad muy apasionada, que al igual que yo, estaban en el fogueo desde hace rato. ¿Qué edad tú tenías?
18 años. 18 años. Una cosa así. Como yo entré bien chiquita a la universidad. Ok. O sea, 18 y 19 años, una cosa así. Entonces de los 17. Yo entré, exacto, yo cumplí los 18 ya estando en la universidad. Exacto. Entonces, eso es lo que hace tú conectar con tu pasión, que es como que tú le das por ahí y se siente bien. O sea, yo siempre me sentí bien, siempre me sentí empoderada con que eso era lo que yo quería hacer y por eso pareciera que no tuve dudas, pero sí las tuve, claro que sí. O sea, todo el que emprende, y además yo no estaba estudiando fotografía, a mí nadie me enseñó a ser fotógrafa como per se. O sea, yo sí me formé profesionalmente luego y durante mi estadía en la universidad sí pude como explorar algunas cosas, pero fue más como autodidacta, más que nada. Y sí, eso fue una experiencia bastante enriquecedora. Claro, porque tú, según tú me cuentas, tú tuviste la oportunidad quizás de irte por otra cosa, algo más normal, por Sí, decirlo así. Y entonces, según lo que estuve escuchando, la pasión te dio la convicción suficiente para tú seguir. claro, Sí, exacto, sí. exactamente. Entonces, cuando tú estabas en esos proyectos, que me imagino, Chocolate, perdón, era el proyecto, Chocolate embajador, la marca, Chocolate Embajador, Ponche crema de oro. con crema de oro, y tú no sentías la presión, tú no sentías quizá la tensión, el hecho de que, wow, estoy trabajando con, no sé si en ese momento era tu primera marca grande. Era mi primera marca grande, Eh, esas dos, claro. Mira, tú sabes que yo no, no soy mucho como de estresarme, sino de resolver. claro, yo entiendo eso, sí, pero tú sabes que uno siente como que a veces, cuando uno va a hacer algo importante, uno se siente un poquito nervioso. Claro, Porque sí, como era, quizá en ese momento era tu proyecto más grande en el momento, tú claro. dices que contra, le quiero quedar bien. Y si Claro, no, y si no lo hago bien, ¿tú me entiendes? claro, no, y la expectativa, como dije al principio, de la expectativa de un cliente, y ojo, no, yo no trabajé con la marca, yo trabajé con una agencia Con la publicitaria. gente publicitaria. O sea, no fue la marca que gestionó la producción, fue a través de una agencia. Entonces era como que básicamente esa comunicación de la cual yo estaba apenas experimentando como estudiante desde mi carrera, poder palparlo en el mundo exterior, pero de una manera distinta, no dentro de la agencia como publicista, sino Claro, como un suplidor, que no es algo que se veía en mi carrera, la verdad. Sí, tuvo sus retos, claro que sí, amanecí muchísimo porque había muchas cosas que no sabía manejar, pero yo siempre he sido una persona como que tiene un poquito de idea y une las piezas y como que yo no pido mucha ayuda, yo resuelvo. tú resuelves. Tú Yo buscas la resuelvo. forma. Exacto, yo busqué la forma y yo tenía una muy buena base, que era realmente ya haber trabajado como fotógrafa para otras cosas más pequeñas. Eso te da cierta fuerza, como cierto ímpetu para tú decir, vamos a hacerlo. Además de que me apoyé de gente que también estudiaba conmigo, o sea, de gente muy buena y muy talentosa. Se sintió bastante bien, pero sí, claro, tuvo sus retos. Perfecto. Y yo entiendo que ese momento quizá te moldeó para muchas cosas que tú haces ahora, me imagino. ¿Cuáles fueron Totalmente. algunas de las cosas que tú aprendiste en ese momento, que tú lo estás aplicando ahora, por ejemplo? Ok, qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque justamente Sí, en el 2020, justo antes de la pandemia, yo hice las fotos de la campaña de belleza de La Sirena, el mes de la belleza. Ellos tenían varios años ya como contactándome para hacer la campaña y se dio ese año a través de la agencia Pajés. Y tenía muchísimo tiempo que no hacía una producción publicitaria, mucho tiempo, porque la verdad que no es mi día a día, no es mi día a día. Y dije que sí, inmediatamente me asocié con una productora para no cometer el mismo error que cometí hace 10 años, que era hacerlo todo yo, es imposible. Hay un nivel de producción y de logística que para mí fuera imposible manejar. Y fue un proyecto muy cool. Y ahí pude reconectar precisamente con lo mucho que me gustaba producir ese tipo de fotografías, en donde hay que tener una agenda, un equipo, todo un equipo en sincronía, una visión de la imagen, muchas reuniones, muchas aprobaciones y mucho criterio. Y a mí me encantó volver a como conectar con eso. Eh, la verdad es que no es algo que yo quiero hacer como en mi día a día porque requiere demasiado tiempo, la verdad.
y me gusta un poco más como lo que hago ahora. Pero cada vez que tengo la oportunidad siempre digo que sí, lo trato de hacer. Ok, ok. Entonces, si tú pudieras sacar alguna cosita de lo que tú aprendiste que fueran puntuales, que tú me dijeras. Bueno, apoyarte de un equipo, Sí, delegar, sí, buscar profesionales en cada área, aprender a decir que no, aprender a ser realista con los tiempos, sí, también la publicidad todo es para ayer. Y lamentablemente hay cosas que por más dinero que haya o por más presupuesto que tú tengas, hay cosas que toman tiempo. claro, Yo solo lo dejo muy claro al cliente porque a mí me gusta trabajar bien, o sea, me gusta trabajar, lo mío es calidad, no cantidad. claro, 100%. Entonces pude entender que eso era algo que no era negociable para mí y lo sigue no siendo, o sea, no es negociable sacrificar la calidad del resultado de una campaña publicitaria que va a estar en vallas en el país completo solamente porque tú quieres que se entregue mañana. O sea, no, dame más días, lo voy a hacer bien, con el mejor suplidor de postproducción que podamos conseguir, pero no te va a salir barato. Lo vas a tener a tiempo, pero no te va a salir barato. Exacto. No en 24 horas, tal vez en 72, pero te va a salir súper bien. Entonces eso es básicamente lo que aprendí, aprender a negociar y a entender cuáles son esas cosas con las que yo no estoy dispuesta a negociar y mi calidad es una de ellas, 100%. Claro, claro. Entonces tú hablábamos detrás de cámara también, que Se habló mucho detrás de cámara detrás de que cámara, detrás de cámara hubo mucha conversación importante. sí, sí, sí. Entonces, detrás de cámara hablábamos que el artista nunca le enseñan o sea, esa parte del negocio, esa parte de ese tacto. 100%. ¿Cómo tú lo desarrollaste, tú personalmente? Mira, yo creo que haber estado ya en el fogueo de mi propio emprendimiento, estando dentro de la universidad, me ayudó a que ese último año de publicidad, que se vuelve un poquito más estratégico, al menos en ese momento, la publicidad en Univer era bastante basada como en estrategia de comunicación. Eso me ayudó a tener una visión más de negocio, de lo que sea. Y obviamente como la fotografía era lo mío, pues yo pude como aplicarlo. Y desde ese entonces me interesó bastante todo el tema del marketing online, porque al final era una herramienta de la cual yo tenía como fotógrafa que apoyarme y lo veía en mi día a día. O sea, en ese momento yo tenía el fanpage de Facebook y ese era mi sustento. De hecho, todavía al día de hoy tengo relaciones con personas que me conocieron en Facebook, que me siguen desde esa época en Facebook, que tienen más de 10 años conociendo mi trabajo. Entonces, básicamente puedo decir que eso me ayudó a entender cómo yo tenía que comportarme como artista para poder generar dinero, entre otras muchísimas cosas, evidentemente. Pero fue un largo journey, yo puedo decir que fue un largo journey. Luego de que yo salí de la universidad, me fui a Argentina a estudiar negocio digital, marketing, fotografía digital, hice un poquito de moda, producción de moda. Yo no hice un MBA, sino que hice un millón de cosas que yo entendía que me iban a servir para poder hacer un negocio de fotografía. O sea, yo iba a hacer un MBA y no me hacía sentido, la verdad. Como yo estaba tan clara, yo agarré, como que yo armara mi propio pensum. O sea, yo agarré una clase en la mañana en la Universidad de Palermo, una en la tarde en la escuela de no sé qué cosa, de fotografía, y armé mi propia carrera, básicamente. Y ahí pude entender muchas cosas de lo que era también tener un negocio, aparte de mi experiencia en mi día a día. Básicamente lo que más me ha ayudado o lo que más ha marcado en mí tener un negocio propio también es todo el tema de emprender y ser un líder de una empresa. Ahora yo estoy diciendo empresa, pero en ese momento yo no le llamaba empresa a mi emprendimiento. Yo no lo veía como, yo me veía como un freelance. Y uno de los grandes breakthroughs que yo tuve que tener relativamente hace poco, o sea, 5 o 6 años, es entender que yo no era una freelance, sino que yo era una dueña de negocio. Y a partir de ese switch de mentalidad, yo pude ver todo cómo se desprendía de otra manera. Ya yo no era la Alondra que estaba su habitación
entregando a cualquier hora. No, yo tenía que tener un horario. Yo trabajo de lunes a viernes de 9 a 6 y empecé a entender que necesitaba delegar, que yo estaba generando una cantidad de dinero que yo podía pagarle a alguien para que me ayudara y que eso iba a generar más ingresos. O sea, fue todo un cambio de mentalidad y debo decir también que tuve que apoyarme de otros profesionales, de coaches financieros, de mucho coaching de productividad, porque uno de mis grandes retos fue aprender a ser mi propia jefa. Sufrí muchísimo, mucho. De los retos más grandes que tuve fue aprender a manejar mi propio tiempo y lidiar con mis propias mentalidades, que no, en la universidad como que no te enseñan, porque no te enseñan a emprender, o sea, te enseñan a emplearte bien. Bien. Y cuando tú te ves solo, yo que nunca fui empleada, cuando tú te ves solo, con todas las responsabilidades y sin estructura, tú tienes que romperte la cabeza para, al menos yo que soy una persona sumamente responsable, para tú entregar a tiempo, para tú tener un trabajo óptimo y muchas veces, como siempre, desde siempre, yo he tenido bien claro que mi calidad no es negociable. Entonces, cuando yo empecé a sufrir de manera personal, la amanecedera, que yo sé que todo el freelance que me está escuchando lo entiende, las amanecederas, los desórdenes de horario, el no educar al cliente de cuándo se le va a entregar o qué tiempo toma una cosa, todas esas cosas me obligaron a tener una estructura de negocio y a manejar la comunicación de mí hacia el cliente como un negocio. O sea, ya no era Londra la fotógrafa, era un suplidor profesional de fotografía que tenía reglas. Y entender eso me tomó, debo decir que muchas lágrimas, mucho tiempo y mucho dinero. Yo el otro día estaba en Emprende CDQ haciendo una charla y una de las cosas que mencioné fue que a mí me tomó unos 8 años hacer la transición de mentalidad. Para muchos dirán, bueno, esto es muchísimo tiempo. Para mí fue el tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque empecé demasiado temprano. Tuve la oportunidad de quedarme así como en esa transición o aprendiendo durante tanto tiempo. Pero eso fue producto de precisamente no haberme empleado nunca. O sea, mira qué cosa, que ser emprendedora, a veces uno lo glorifica, como estaba hablando yo el otro día en mis redes sociales, a veces uno lo glorifica cuando en realidad ser empleado también tiene sus beneficios. Yo no entendía lo que era cumplir un horario. Y yo lo sufrí muchísimo. Yo no entendía lo que era tener una estructura, tener una agenda. Tú sabes, o sea, me costó bastante. Y yo estoy segura que si yo me hubiese empleado, tal vez todos esos retos se hubiesen reducido un poco. Tal vez algunas cosas no me hubiesen tomado 6, 8 años aprenderlas, me hubiese tomado menos. Tú sabes, o sea que todo tiene su pro y su contra. O sea que en ese momento, cuando tú te viste así, fue que tú experimentaste la incertidumbre, porque desde un inicio hasta ese momento tú siempre te veías como muy direccionada, o sea, tú siempre te veías como muy enfocada, como que tú estabas muy decidida, como que no habías experimentado tanta incertidumbre o tanta, por decirlo así, a nivel emocional, tanta angustia, el hecho de no saber cómo hacer una estructura, cómo moverte, o sea, Así mismo. ¿cómo te sentiste emocionalmente en ese momento? Porque quizá mucha gente se siente, wow, ¿qué hago ahora? No sé qué hacer, lo dejo, no lo dejo, sigo, no sigo. O sea, pasa Ujú, mucho pensamiento en la cabeza claro. y muchas veces mucha gente quizá lo deja porque no tiene la suficiente fortaleza mental de saber lidiar con esas emociones en ese momento. ¿Cómo fue que tú sobrepasaste ese momento a nivel emocional? Porque, Cayéndome, llorando, sufriendo y pidiendo ayuda. Esa es la verdad. Esa es la parte real del emprendimiento. O sea, lo que pasa es que tu motor es este pensamiento de lo estoy haciendo por mí, esto va para adelante, vamos a darle, pero no es fácil, no es lindo. Yo te puedo contar y siempre hago esta anécdota, te puedo contar de un momento muy bajo que tuve en el 2017, o sea, no fue hace tanto, justamente, no fue hace 5 años, donde yo me vi retocando a las 3 de la mañana, muerta de un sueño,
Por una razón u otra, ese proyecto se había quedado como para el final y yo, como soy responsable, yo estaba metiendo mano a las 3 de la mañana, o sea, no había forma de que yo quedara mal. Y yo estaba llorando, recuerdo yo, con la Wacom retocando a las 3 de la mañana, cansada, y yo en ese momento toqué fondo, pero yo no dejé de retocar. Yo no dejé de retocar, yo no dejé de hacer lo que tenía que hacer, pero yo estaba dando gritos a las 3 de la mañana porque yo tenía que terminar ese proyecto. Y a partir de ahí empecé a buscar coaching financiero para entender si mi negocio soportaba que yo delegara el retoque. Porque la verdad es que el retoque no es barato. O sea, el retoque como lo conocemos ahora, hoy en día, tal vez que no sabe, porque lo ve en su celular, qué sé yo, no entiende la complejidad de Photoshop o de hacer todo un proceso de postproducción de una imagen. Esas imágenes que ustedes ven que dicen, wow, tienen un trabajo de color y de retoque, que bueno, estábamos hablando de eso Estamos ahorita, hablando de eso. es bastante arduo. Y yo empecé a raíz de un consejo que me dio mi coach financiero, Félix Rosa de Money Coach. Él me hizo esta pregunta: Alondra, tú puedes pagar el retoque por un mes. O sea, tú lo puedes pagar, o sea, tú tienes el presupuesto para pagarlo, aunque tú no te ganes nada, pero tus precios lo soportan. Sí, y él me dijo, ok, durante este mes completo yo no quiero que tú retoques una sola foto y paga el retoque. Y el próximo mes dime cómo tú te sientes. Y yo hice eso. Y yo quiero decirte que a partir de ese día yo más nunca he vuelto a tocar una foto. Yo moví todo mi modelo de negocio para que eso funcionara con un tercero. Hice los ajustes de precios necesarios. En su momento no tenía márgenes de ganancia, pero yo estaba feliz. ¿Entiendes? Claro. O sea, hay cosas que valen lo que cuestan, que era en ese momento mi paz, mi dormir, Y claro, déjame decirte una cosa, o sea, yo no llegué ahí, te estoy hablando de hace 5 años, estamos hablando de que ya yo tenía 5 años haciendo fotografía, 5, 7 años más haciendo fotografía, es decir, que al principio yo no tenía ni siquiera el presupuesto. Si Félix me hubiese preguntado eso muy al principio de mi carrera, la respuesta hubiese sido, no lo puedo pagar. O sea, me cuesta más el retoque que lo que estoy cobrando. Eso es otra etapa del emprendimiento también. Pero en ese momento, como ya mencioné, yo era muy joven, yo no tenía esa responsabilidad tal vez de entrega con los clientes, no tenía la cartera de clientes que tenía, pero luego eso fue evolucionando muy rápido. Sin embargo, mi mentalidad y mi modelo de negocio no evolucionó como estaba evolucionando mi negocio o mi cartera de clientes. Claro. Y cuando yo me vi sin tiempo de ir al salón, de hacer una compra en el supermercado, cuando yo veía que yo no tenía tiempo para esas cosas, yo dije, este es el momento en el que yo necesito subir mi precio. Y esto es un consejo que le doy a cualquier emprendedor, si a usted no le está dando tiempo para hacer cosas personales, tiene que analizar si puede hacer una elevación un poquito de los precios para poder sustentar, delegar tareas, porque es que no es sostenible. O sea, al final del día, muchos de nosotros nos involucramos en emprendimientos porque hay una pasión detrás de lo que estamos haciendo y no tiene nada de sentido, absolutamente nada de sentido, no ser feliz con lo que, porque por algo estás emprendiendo y tú no eres empleado, ¿me entiendes? Claro. Entonces, no tiene nada de sentido no tener paz. Si no me da paz, no lo quiero. Claro. En ese momento, cuando tú delegaste el retoque a otra persona, tú recuperaste tu salud mental. 100%. Porque me imagino que tú vivías un poco estresada. Un poco, ¿no? Yo caí en depresión, o sea, yo no te puedo explicar. Eso fue un momento muy depresivo y yo no me había dado cuenta. Era como esa depresión silente por no dedicarme tiempo. Tan simple como eso. O sea, yo no tenía ningún problema emocional grave, era que sencillamente yo no estaba viviendo. O sea, yo me la pasaba trancada en mi oficina y yo no sacaba tiempo para mí, para respirar. Todo lo que pasaba por mi cabeza era, tengo que entregar tal cosa, tengo que hacer tal cosa, tengo que. Y el y yo, ¿para cuándo? Y a partir de ahí, justamente, fue que empecé a patinar, reconecté con una de mis pasiones de hace muchísimos años, porque yo necesitaba como que salir de esas 4 paredes
y poder como volver a lo que sea con una mente fresca y sin estrés, como, ok, vamos a resolver dentro del tiempo que tenga. Pero fue un proceso muy duro, me dio bastante experiencia y pienso que no hay que llegar a tocar fondo, pero lamentablemente las personas como yo que no nos enseñaron a montar un negocio de fotografía, porque la verdad es que no se habla, nos cuesta más tiempo entender en qué momento tú tienes que hacer el cambio. De hecho, cuando yo me fui a Argentina, lo que yo realmente iba a estudiar era una licenciatura de, ya no recuerdo el nombre, pero era como algo para emprender, básicamente. Y lo deseché porque tenía otros intereses, pero no tenía la herramienta. O sea, me fui, como decimos en buen dominicano, con una mano adelante y otra atrás. Y me encontré con el dragón de frente, tú sabes. Tuve que poner de mi parte para que eso no fuera mi estilo de vida para siempre. Claro, claro. Tuviste que pasar un poquito más de trabajo para derivar ese dragón. Y te tomó un par de años en eso. Muchos años, sí. Descifrando estrategias para poder. 100%. Hoy en día yo tengo precisamente porque me veo a mí misma, tengo esta misión con mi empresa, mi pequeño emprendimiento, de que todo el que pase por mi oficina, como pasante o como asistente, pueda ahorrarse varios de esos años, porque al final de cuentas el fotógrafo está destinado a emprender, o sea, el fotógrafo no está destinado a ser empleado para todo el tiempo, todo el tiempo. Sí. Y uno de los salarios emocionales que yo tengo con mis colaboradores es precisamente, tú sales de aquí relativamente ready, porque hay una parte que tienes que hacer por tu cuenta, para tú poder emprender como fotógrafo. Tú sabes cómo manejar situaciones con clientes, ya tú sabes que tú tienes que tener una estructura de factura, aunque sea la más simple, lo que sea, pero tú tienes que tener control, tú tienes que tener una formalidad. Señores, a los publicistas no nos enseñan a hacer una negociación, una formalidad, no nos enseñan, a los artistas no nos enseñan. Y poder experimentarlo con una persona que ya se ha pelado las rodillas, que ha echado toda la lágrima del mundo a las 3 de la mañana, pues obviamente te facilita un poquito el camino. Yo no tuve eso. Yo no tuve eso y por eso soy muy apasionada cuando una persona entra a mi espacio de trabajo. Yo le dedico mucho tiempo al entrenamiento, tanto de mentalidades como de qué es lo que sucede en el mundo exterior cuando tú decides emprender como fotógrafo, porque la verdad que da bastante miedo. O sea, también tú aprendiste, me imagino, con clientes. Porque todo el mundo ha tenido un cliente incómodo. O sea, Sí. sí, o sea, tú aprendiste con clientes incómodos quizás a manejar o quizás no aceptar a ciertos clientes, me imagino. Mira, yo tengo algo en mi personalidad que creo que me ayuda un poco, y Sí, es que yo soy bastante afable, soy bastante como flexible y claro. manejo mucho las situaciones. Entonces no he tenido de ese tipo de situaciones. Pero tú siempre has sido así. Sí, algo muy de... No, eso es natural en ti. sí, sí, sí. Ok, Sí, yo soy como entiendo. muy simpática, y la gente me tiene como mucho respeto también porque dentro de mi personalidad y dentro de todo el caos que mencioné, de alguna manera yo he sido estructurada. Lo que Claro. pasa es que ser líder no es lo mismo que tener estructura. O sea, yo siempre he tenido estructura a nivel de negocio, siempre tuve un sistema de facturación, siempre tuve un sistema de agenda, de citas. O sea, yo siempre he sido, porque yo soy naturalmente organizada. Sin embargo, esto no estaba bien. No estaba bien. La mentalidad, ¿verdad?, de lo que conlleva ser un líder. Claro. Entonces, nada, en ese momento pude aprender bastante y volarme, o sea, sufrí, pero pude manejarlo al final. Claro, 100%. Y ese struggle que tú estabas contando, esa lucha que tú estabas contando de delegar una posición o no, ¿tú crees que es necesario que un emprendedor pase por eso? ¿Tú le recomendarías recapacitar a tiempo antes de pasar? El problema es que Ajá, yo cuéntame. siento que uno no se da cuenta que uno está en ese hoyo. Porque tú lo que estás es joseando y tú estás metiendo mano. Claro, ¿Entiendes? Entonces a veces tú no te das cuenta que tú estás ahí porque tú lo que estás es apagando fuego. Y cuando tú vienes a ver, date cuenta, precisamente por la falta de experiencia de lo que es emprender, tú estás ahí
Cuando tú vienes a darte cuenta, ya tú tienes el agua aquí. Sin embargo, yo sí exhorto mucho a que se expongan a situaciones o espacios laborales o proyectos en donde haya una persona líder de ese proyecto de la cual tú puedas aprender, que es lo que yo trato de hacer con mi empresa. O Ok, sea, al final del día, cada quien tiene sus retos, empezando por las personalidades, las actitudes ante las situaciones y mentalidades que van muy ligados a cómo nos criaron, nuestras crianzas. O sea, es un trabajo muy profundo, hasta psicológico, diría yo. Pero te ayuda bastante tú poder manejar un tiempo de ese emprendimiento, tal vez colaborando con otra persona, asistiéndole a esa persona, por lo menos en el caso de la fotografía, o sea, asistirle a otro fotógrafo que tenga más o menos el esquema que tú admires, te ahorra muchísimo tiempo. Entonces, no es como una opción que uno tiene, como, no es como una opción que uno tiene de no ahogarse en el vaso. Eso es parte del proceso. claro. Y lo ideal sería que te suceda lo menos posible preparándote bien con un buen mentor, no una persona a la que tú le pagues, sino aprendiendo de una persona. Tú dices que no hay forma de tú personalmente identificarlo. Tiene que decírtelo alguien que te está viendo por fuera. Bueno, no, si tú tienes la habilidad de identificarlo porque eres una persona proactiva Claro, o de repente trabajaste mucho tiempo o viste a tus padres trabajando en una empresa familiar en donde tú más o menos, tú sabes, le cogiste el ritmo a la cosa, bueno, pues tú tienes ahí un pleito ganado. Pero si no, la verdad es que cuando tú estás ahí adentro y tú no tienes la experiencia de emprender, es difícil tú darte cuenta porque tú desde afuera tú lo que estás joseando, tú estás resolviendo, porque es tu proyecto, tú quieres quedar bien y tú claro. estás dando el 100%, pero tú desde arriba, tú no lo estás viendo desde arriba. Como esta mentalidad de dueño de negocio, a veces nos cuesta, precisamente por no tener la experiencia, o al menos ha sido mi caso. ¿Qué te puede ayudar muchísimo? Eh, Tal vez emplearte en una empresa en donde se haga lo que tú quieres hacer. Tal vez tú no tengas el acompañamiento de ese jefe o líder de equipo del cual yo hablo, porque no siempre existen. No todos los jefes o líderes de equipo son personas que están dispuestos a enseñarte, sino que te ponen ahí para que tú resuelvas. Pero eso puede ser un aprendizaje también. De repente, si tú tienes una empresa que hace lo que tú quieres hacer, tú puedes explorar diferentes áreas de la empresa y yo te aseguro que alguien va a notar tu interés por aprender, tu interés por resolver o por aprenderte los procesos, incluso de las áreas que no te corresponden. Lo que pasa es que uno tiene que ir tal vez con la mentalidad de quiero aprender. Eso es lo único que uno necesita realmente. O sea, estoy abierta al aprendizaje, estoy abierta a que me corrijan o abierto a que me corrijan, estoy abierto a recibir crítica, boche y todo esto, entender que todo esto me va a servir para el crecimiento de lo que yo quiero lograr, que es ese emprendimiento. ¿Qué tiempo va a tomar? Eso solamente lo sabe Dios, pero estar dispuesto para exponerse a esas situaciones es lo que hace la diferencia al final. Claro, claro. Y quiero irme a otra parte de la figura del muñeco. Tú hablabas de que tú estabas pasando por una situación difícil, una depresión, y tú sabes que nosotros somos seres emocionales que tienen emociones elevadas, lo cual liberan energía. Ujú. En ese momento, me imagino que las energías tuyas no eran las mejores. Sí. Entonces, la pregunta mía es, o sea, ¿cómo tú te hiciste? Porque quizá ahora, en ese momento tú no tienes la misma energía que tú tienes ahora. Ujú. Y esa energía la sienten las otras personas. O sea, ¿cómo uno hace para en ese momento, para liberar la energía que tú quieres, para atraer lo que tú quieres? Porque nosotros al final queremos atraer. Ujú. Mira, como tú bien dices, como tú vibras, es como más o menos te manejas con tus otras relaciones. Claro, O 100%. sea, imagínate una persona que no duerma bien, que te amanecía todo el tiempo, que tenga el estrés de que tiene entregas o lo que sea, no va a estar en el mejor humor para tal vez pasar tiempo con su pareja al final del día. Claro, 100%. O
recibir algún comentario de tu mamá. Exacto. O de una amiga, alguna situación, para manejar cualquier situación personal. Eso es así. La verdad es que me costó, como te dije, caerme, tener situaciones incómodas, y esa misma incomodidad sirve de motor para tú decir, yo no quiero esto para mí. O sea, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a seguir peleando con todo el mundo porque tú no has dormido? Exacto. ¿Se entiende? O sea, ahí tú empiezas a hacer cambios. Cuando tú ves cómo te está afectando tu estilo de vida y cómo eso está afectando tu humor, las personas responsables como yo, porque si tú no eres responsable y dejas que ese dragón se te siente al lado ahí, respírate en el oído, O tírate un chin de fuego ahí. hacerte un chin de fuego todo el tiempo, entonces hay problema. Pero parte importante de emprender es hacerse responsable de uno como líder del proyecto, entender cuál es la parte de uno. Yo tengo una de mis mentoras, Susa Amaro, de Vive Smart. Ella dice que el negocio es un reflejo del líder. Si el líder es desorganizado, es muy probable que la empresa esté desorganizada. Es muy probable. Porque si el que está liderando no tiene una noción de organización, tú pretendes, o sea, tú de verdad crees que los procesos se van a llevar a cabo como o sea, yo no lo creo. De la misma manera que si tú tienes un jefe que emocionalmente no es muy inteligente, en el momento en el que haya que resolver conflictos en un departamento, es muy probable que ahí se intente resolver conflictos de una manera no sana. Porque el que está liderando ahí no tiene la capacidad para poner las emociones en orden y enfocarse en lo que se tiene que enfocar, por ejemplo. Entonces, básicamente me tomó entender eso y hacerme responsable y consciente de la líder que yo quería ser, de lo que yo quería, más allá de, porque yo estoy hablando de esta forma ahora, pero en ese momento yo lo veía más como de manera personal. Yo no quiero esto para mí, yo no quiero estar amaneciendo, yo no quiero tener que dejar de ir al gimnasio, o ir al gimnasio amanecía sin comer porque me desperté tarde, porque amanecí trabajando. O sea, es un círculo vicioso muy tóxico. Claro. Entonces tú recomendarías a la gente estar balanceado, definitivamente. Buscar el balance, pero no es estar balanceado, porque es que uno a veces se pone en esas posiciones sin uno darse cuenta. Claro. Es como que más bien las alertas, estar pendiente de las alertas. Si hay algo que no se está sintiendo bien, si hay algo que no se está sintiendo cómodo con tu estilo de vida, si hay algo que no te está funcionando y emocionalmente te está afectando, hay algo que no se siente bien, como hacer una tarea. Un ejemplo, yo sé que todo el mundo en su momento tiene que hacer contabilidad, factura, tiene que hacer como ponerse varios sombreros. Cosas que no le gustan. Cosas que no le gustan porque uno está en una fase inicial del emprendimiento, es normal. Pero si en ese momento tú te das cuenta de que hacer servicio al cliente no te gusta porque tú no eres un people person. Un people person, exacto. Una persona de gente. Entonces ya eso es una indicación de que eso es una de las cosas que tú tienes que priorizar dentro de tu plan de desarrollo del emprendimiento. Buscar una persona que se encargue de eso lo más pronto posible. Tal vez para ti, por la carga emocional que te trae, bregar con gente, te quita esa paz que tú necesitas para lidiar con otras áreas del negocio. Tal vez la parte de servicio al cliente sea simple, dependiendo del negocio que sea, pero como a ti no te gusta, te carga tanto y quedas mal, entonces eso es algo que tú tienes que priorizar para que tus emociones no se vean entonces derramadas en las situaciones, en otras situaciones laborales, porque la verdad es que uno es humano y a veces uno tiene días muy malos. 100%. Tú sabes. 100%. Entonces, ¿cómo se llama tu negocio? Mi negocio, yo tengo dos. Ah, ok. Los dos son de fotografía. Yo en Instagram y en todos los lados me llamo Alouette Photo. Digamos que ese es mi marca personal, mi nombre artístico. Pero mi nombre es Alondra Ángeles, que no lo mencionaba al principio, Sí, no me presenté. Sí. Y el otro emprendimiento que tengo se llama Lux Photo Box. Lux Photo Box. Ambos son estudios de fotografía, tienen totalmente
o sea, tienen conceptos totalmente diferentes. Pues voy a hablar un poquito Sí, de sí, ambos. cuéntanos un poquito de lo que está pasando ahora mismo con eso. Ok, bueno, Alouette Photo es una marca que yo creé hace muchísimo tiempo. Fue la que creé cuando te estaba contando de cómo empecé y todo eso. Alouette es mi nombre en francés. Y de ahí básicamente se desprende absolutamente todo. Y básicamente Alouette es una persona que se encarga de hacer sentir al otro cómodo en su propia piel. Mi enfoque son las mujeres. Me gusta retratar a la mujer, me gusta la belleza femenina, me gusta hacer sentir a la mujer sensual y conectar como con esa partecita de la mujer que muchas veces se nos olvida que está ahí, pero que yo siento que todas las tenemos. No se trata de si tú eres sexy o no, es como tu feminidad, básicamente, que está ahí, está en algún lado escondido. Y básicamente yo trato de emular esta experiencia en el estudio, en donde una tarde las chicas vayan a tener como yo le llamo Girls Day, en donde tú te regales una experiencia fotográfica, en donde tú tengas make-up y pelo totalmente disponible para ti, para que te arreglen, te maquillen, con asesoría a veces de un estilista de moda o mía, para tú poder hacerte retratos que perduren en el tiempo, que se parezcan a ti, pero que a la misma vez sean sumamente femeninos, que sean que se note como esa parte de ti que tú estás experimentando en ese momento, como por ejemplo, soy madre, pero no saco tiempo para mí. Entonces, un momento que tú sacas para ti, para tú poder conectar con esa feminidad que tal vez tú tienes ahí engavetada porque estás muy ocupada con los niños todo el tiempo. O sencillamente para celebrar etapas de la vida como un milestone o algún logro profesional, eh, o vamos a decirle logro también, un divorcio. Eso puede ser un logro. Bueno, sí. Bueno, hola. Sí, sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado está Lux Photobox. Esto fue sí una marca que yo puntualmente creé sin ganas necesariamente de que mi nombre brillara. O sea, yo no soy la artista ahí. La idea es que esto sea un estudio en donde yo pueda incubar talentos fotográficos, personas que estén dispuestos a ser 100% fotógrafos. Esa es la parte interna del negocio, pero Lux Photobox es un estudio de fotografía sumamente divertido para familiares, para niños, me enfoco mucho en niños, y son fotos bastante diferentes y creativas, son fotos dentro de una caja. Lo más seguro si han visto fotos dentro de unas cajitas en Instagram, probablemente esa soy yo que las hago, o mi marca más bien, Lux Photobox. Y nada, son dos emprendimientos totalmente distintos. Uno tiene mi marca personal, o sea, una es totalmente Alondra, y sencillamente Alouette Photo es como el nombre comercial, pero es Alondra la que está detrás ahí todo el tiempo. Sin embargo, en Lux Photobox es otro tipo de experiencia, más corta, más jocosa, más informal, más divertida, en donde un equipo te recibe y te hace fotos adentro de una caja. Buenísimo, buenísimo. Señores, esta historia está increíble. ¿Qué hacemos? Vamos ya. Entonces, nada, señores, estamos llegando al final de la entrevista y hemos tenido una persona súper increíble, súper especial aquí con nosotros. Y ahora yo quisiera que ella le dé un mensaje que le salga del corazón a ustedes que nos están viendo. ¿Qué tú le dirías, Londra? Bueno, desde mi propia experiencia, no se rindan, no es bonito, pero tengan su propósito bien claro. Pregúntense por qué estoy haciendo esto. Lo que sea que salga de esa pregunta será tu motor. Será el motor para seguir amaneciendo los días que haya que amanecer, y por favor traten de que eso no sea una cosa normal, porque debe de haber un balance, ¿verdad?, entre la Claro. vida profesional y la vida personal, pero entiendan que son etapas y que uno no debe de quedarse ahí, que no debe de sentirse como un sufrimiento, pero es una parte de emprender, esa es la realidad. Y nada, tirar para adelante, buscar ayuda, sumamente importante buscar ayuda dentro de lo posible, buscar presupuesto para dejarse acompañar de profesionales, de coaches. Yo sé que esto no es posible para todo el mundo, especialmente si uno está emprendiendo, pero por favor pónganlo en su plan
de ejecución en algún momento, no hay cosa más enriquecedora que dejarse acompañar y escuchar lo que tienen para decir personas que no doblan la experiencia, muchas veces nos doblan la edad. Y nada, dale para allá y mete mano. Claro, no hay de otra, señores. Alondra, gracias. Y señores, ahí está el gato, el primo, el cuñado, el tío, el cocodrilo. Compartan con toda esa gente este contenido. Y si quieren verlo 20 veces, tienen solo 20 veces, ¿por qué no? Y quiero agradecer a Alondra por venir. Gracias. Gracias a ti por venir. Y todo el contenido y todo lo que hace Alondra va a estar debajo en la descripción. Señores, no olviden dejar un comentario, pero sin hate ni nada, o sea, un comentario positivo. Que le sume. Toda la información aquí ha sido de bastante valor. Me ha gustado bastante compartirlo y siento que es una de las cosas que se habla muy poco en mi industria. Siempre tengo mucha pasión siempre por hablar de los retos del negocio de la fotografía. Es una de las cosas que más me apasiona ahora mismo. Así que compártanlo con cualquier persona de la industria del arte, que esto les sirve. Diseñadores gráficos, publicistas, animadores, o sea, gente que trabaja en cine, este contenido le va a sumar, porque yo sé que venimos de la misma cuna, o sea, venimos del mismo sitio y pasamos horas en la computadora que nos roban muchas horas de vida. Sí, y a alguna gente les roba visión. Y después tienen que ponerse lentes, ¿verdad? También, visión también. Señores, si ustedes quieren que Alondra venga, déjenos saber en los comentarios. Si ustedes quieren que venga otra vez, déjenos saber en los comentarios. Y nada, señores, nos vemos la próxima. Gracias, Alondra, otra vez por venir. Bien. Ustedes saben.